Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo, integrante de la Comisión de Justicia. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes sintonizan Ecuavisa el día de hoy. Buenos días. Sobre la posición de Creo en el caso Vicuña. El presidente le ha retirado funciones como vicepresidenta, tal como lo hizo con Glass, para que se pueda defender. Vicuña dice haberle pedido, de hecho presentó su pedido de licencia sin remuneración hasta finales de este mes, pero Moreno le retiró funciones mientras tenga que defenderse y eso va a tomar mucho más tiempo. Mientras tanto, en la Asamblea, ¿el juicio político va a seguir? Por supuesto, la posición del movimiento Creo ha sido muy clara. Primero, el inicio ya de la solicitud de juicio político con la recolección de firmas. Tenemos ya 58 firmas que han sido recolectadas por mi compañero Fabricio Villamar. Y adicionales a esas firmas, el día de hoy varios asambleístas se sumarán a la solicitud. Adicionalmente, se pidió mediante una resolución en el Pleno de la Asamblea a la vicepresidenta de la República su renuncia. Esto es ya la crónica de una muerte anunciada. Estamos viviendo exactamente el mismo escenario que vivimos con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Así que ahora, ahí tuvieron, para ese pedido tuvieron más de 70 votos, pero también 35 asambleístas estuvieron ausentes, no fueron a esa votación en la que se definía si se pedía o no la renuncia de la vicepresidencia. Ahora, yo le he preguntado sobre el juicio político, porque puede seguir mientras siga siendo vicepresidenta, porque al renunciar han de querer aplicar en la Asamblea la salida que le hicieron al ex vicepresidente Glass para no enjuiciarlo, es decir, concluyeron que no se podía seguir un juicio político a un ex vicepresidente, o sea, solo mientras esté en funciones. Pero eso no lo decidió, recuerde usted, el Pleno de la Asamblea, sino la comisión y la presidenta de esa comisión. Por ende, en este caso, ¿qué correspondería según Creo? Mira, Stephanie, lamentablemente ni siquiera no se decidió que no había juicio político al ex vicepresidente. Simplemente se dejó en el limbo jurídico esa solicitud. A día de hoy, muchos asambleístas más que en ese entonces están apoyando este juicio político. Y yo creo que ahí los ciudadanos, con el derecho que les asiste la Constitución, tendrán también que ver quiénes son esos asambleístas que se están negando a la famosa cirugía mayor contra la corrupción. Basta ver la votación de la semana anterior. ¿Quiénes son aquellos que se opusieron para que se le pida la renuncia a la vicepresidenta de la República? Justamente los asambleístas del movimiento Alianza País. Bueno, el argumento de algunos otros, los que siempre se abstienen, es que primero hay que determinar en la administración de justicia si se cometieron irregularidades o no. El pedido de juicio político que ustedes están encauzando es por la segunda causal que determina el artículo 129 de la Constitución, que se relaciona con el delito de concusión, cuando un funcionario público para provecho propio exige cobrar o cobros a terceros. Pero ¿cómo se encausa en este delito cuando la vicepresidenta ha dicho que esos cobros se daban para su movimiento, para el movimiento ABA? Lo grave es que ni siquiera existe ese movimiento político. Y yo creo que la vicepresidenta Vicuña solamente es la punta del ovillo. Pensemos en esos 38,000 funcionarios de libre remoción que dicen que existen en el país, que ganan más de $5,000. ¿Cuántos de ellos habrán aportado, entre comillas, voluntariamente? Y lo grave es que ni siquiera se deposita en cuentas de un movimiento político, que tienen un fondo partidario y que no tienen por qué estar pidiendo a sus trabajadores que depositen ningún tipo de aporte voluntario. Aporte Pero voluntario que lo hacen no es el de 50% hecho, del sueldo de un asesor. Que lo hacen de hecho, decía la vicepresidenta en una de las entrevistas radiales que dio. Escuchemos parte de eso. ABA es una organización de hecho, no de derecho, que tiene más de cerca de 15 años ya en funcionamiento. Claro, ABA no está en el registro electoral porque nosotros decidimos ser parte integrante del movimiento Alianza País. Que el depósito se hace a su cuenta y no a la cuenta de la organización política. Es que la cuenta de la organización política, si fuera una organización de derecho, que tenga RUC y que tenga registro electoral, en donde obviamente eso es una condición. En el caso de la Alianza Bolivariana Alfarista, no. Y que por eso se podían haber hecho a sus cuentas. A confesión de parte, relevo de prueba. Ella misma está diciendo que se depositaban dineros en su cuenta y el padre de la señora vicepresidenta ha dicho en estos días que más de 12 funcionarios lo hacían.
¿Cómo puede ser posible que se le pida a un trabajador bajo la amenaza de perder su cargo que deposite dinero para un movimiento político que no existe? Recordemos que los movimientos políticos tienen el fondo partidario que entrega el Consejo Nacional Electoral. Esta ha sido una práctica durante 10 años. Como insisto, la señora vicepresidenta seguramente será solamente la punta del ovillo, porque si es que se empieza a revisar, como ya ha dicho el ex asambleísta Viteri, esta era una práctica común y esto se llama concusión, no se llaman diezmos. Ahora bien, estamos a la espera de que, de que el presidente tome acciones definitivamente. Ahora, pero es una práctica común, y hablemos de eso en los movimientos, de que sean aportes. Por ejemplo, el Código de Ética de Alianza País dice aportar de manera obligatoria con la contribución económica que para efectos de sostenimiento de la actividad del movimiento establezca la Dirección Nacional. Además no dice ni cuánto, sino lo que establezca la dirección, aportar de manera obligatoria. Eso dice en el Código de Ética de Alianza País, por ende, allí no hay delito. O por ejemplo, en otros movimientos como el de Creo, ¿cómo hacen ustedes para aportar con su propio movimiento? Mire, en el movimiento Creo los estatutos son claros, también pueden existir aportaciones voluntarias. Sin embargo, jamás se nos ha pedido por parte del movimiento Creo dinero. En este caso puntual de Alianza País, que tiene su código de ética. Si no es con dinero, ¿cómo aportan? Mire, está el fondo partidario y con el fondo partidario se cumplen las atribuciones y las que tiene un movimiento político, capacitación, mantenimientos administrativos de sedes y demás. Está el fondo partidario, es así de claro. Y si es que algún militante voluntariamente quisiera aportar, va y deposita en la cuenta del movimiento Creo, no en la cuenta de un asambleísta, no en la cuenta de un funcionario público. Así de claro y así de simple. O sea que el problema sería no el aporte, sino el aporte en la cuenta, no de un movimiento político para saber que ese fue su destino, sino que haya una funcionaria o varios funcionarios, que podrían ser más, que recibían esos aportes en sus propias cuentas. Los estatutos de los movimientos políticos están dirigidos a sus militantes, no están dirigidos a funcionarios públicos, y menos aún con la coacción o con la amenaza de que pueden perder su cargo al ser de libre remoción. No puede seguir sucediendo este tipo de cosas en el país porque se está jugando con la necesidad de los trabajadores. Por eso no había meritocracia en estos 10 años. Estábamos hablando de funcionarios que estaban dispuestos a entregar la mitad de su sueldo a cambio de que no se les bote del cargo, que no se les cambie de lugar, y simplemente entregaban la mitad del sueldo y probablemente eran funcionarios que no tenían los méritos suficientes para encontrarse en el cargo que estaban ejerciendo. Ahora, por la sala de la vicepresidenta hoy ronda este pedido de juicio político, su carta de renuncia, el enjuiciamiento penal, y todos los caminos parecen conducir a su despedida. Pero de ser así, ¿qué está planteando Creo para la sucesión de la vicepresidenta, o cuál es el camino? Mire, a Creo no le compete este momento decidir sobre una terna posible y muy probable que vaya a la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República. Lo que tiene que hacer el presidente de la República de una buena vez por todas es poner una persona que realmente vaya a trabajar por el país, que nos saque de la crisis en la que estamos y que no vaya a utilizar la frase de no hay quinto malo. Espero que esta vez a la tercera sea la vencida. No puede ser posible que en 1 año y medio tengamos 2 vicepresidentes procesados por corrupción. Y ahí sí, yo hago un llamamiento al presidente de la República. Él durante 10 años fue parte del movimiento Alianza País, durante 10 años conocía seguramente de este tipo de prácticas, así que esa cirugía mayor contra la corrupción debe comenzar. Y no simplemente trasplantes, sacamos un mal funcionario y le ubicamos en otro lugar. Eso no puede seguir sucediendo. Caso contrario, el país no va a salir del hueco en el que se encuentra. La posición de Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:29. Vamos a una pausa y cuando